Buenas noches, nos da gusto saludarlos en el programa En la Línea con mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes. Pues Raúl, se nos acabaron los culpables. Antes culpábamos al secretario de Gobernación, al titular de la Secretaría de Hacienda, al Procurador General de la República y a todo el mundo del gobierno. Ahora ya no hay a quién culpar, porque ya acapara en primer término las agresiones y las críticas nuestro primer mandatario. ¿Quién lo dijera? De veras, ya parece canción repetitiva, pero en 65 años que hemos ejercido este oficio, no habíamos visto, Raúl, que se agrediera tanto a un primer mandatario por todo esto que sucede y porque él mismo ha dado lugar a esta situación o situaciones de conflicto, de enfrentamiento entre la población y pues de choques constantes, de groserías entre unos y otros, habiéndose producido ya una división en el pueblo por este tipo de enfrentamientos y que bueno, ya queremos que se terminen antes de que esto se ponga peor, Raúl. Efectivamente, y es que México tiene hoy una situación muy grave de violencia. Acaba de ocurrir ahora en otro municipio de Guanajuato, las 9:05 de la noche, llegan hombres armados y barren a la clientela de un bar, 14 muertos en un solo capítulo, y además les dejan letreros a los cuerpos para que vean cómo es el cártel de Santa Rosa de Lima, enfrentado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero no es solo Guanajuato, son otros estados donde hay muertos y el día más violento se va superando al día siguiente. Así es. Santa Rosa de Lima, qué bonito nombre, pero qué panorama tan trágico, sobre todo en entidades como Guanajuato, como Michoacán, como Guerrero, como Veracruz y como tantas otras donde los pleitos son cotidianos, son ya del día pues, de parte de nuestras vidas. Es muy difícil que transcurra una fecha sin que sepamos que hubo 7 muertos acá en Guanajuato, como lo acaba de decir Raúl, que hubo 5 muertos en alguna población de Michoacán, que hubo 12 muertos en Veracruz, y esto es el pan nuestro de cada día. Muertos y muertos y más muertos por doquiera. Y claro, nuestras autoridades, ¿a quién culpan? Pues entre otras cosas, a la fluidez, a la intensa fluidez de armamentos que ya han llegado y siguen llegando a México, porque los fabricantes de los armamentos de Estados Unidos, si no tienen naciones en guerra a las cuales puedan vender sus ametralladoras, sus cañones, sus pistolas y etcétera, etcétera, pues las venden a naciones pacíficas, y qué mejor que la que tienen al lado como es México para llenarnos de armamentos. Y por supuesto, con tanto armamento por todos lados, en manos hasta de niños de 12, 14 años, pues las masacres, los muertos son permanentes, permanentes y permanentes. ¿Y esto por qué se agrava más, Raúl? Se agrava más por la capacidad de fuego del crimen organizado, que es enorme. Se pueden estar 3 horas percutiendo cartuchos de alto calibre
miles de cartuchos si se suman al día. Y por otro lado, aparte de los muertos de esos eventos como los que hemos aquí narrado, de repente se descubren 8 bolsas en una fosa clandestina, también en Michoacán, más otros 6 restos humanos en una carretera que tiene que ver entre un municipio y otro de Guerrero. O sea, son muertos del día y muertos que ya tienen anteriores. Y te quedaste corto, porque constantemente ustedes lo han visto y escuchado, hay denuncias de las llamadas fosas clandestinas. Y bueno, que en una fosa clandestina o en 4 o 5 de ellas que están juntas, se han descubierto 5, 10 o 15 cadáveres, pues parece que ya esto es cosa común, pero no. Hay lugares, sobre todo del Bajío, donde nos están informando constantemente que encontraron 15 muertos, que encontraron 20 y tantos muertos, y que les da miedo ya hacer excavaciones porque creen que un día de estos se van a encontrar 100 o 200 muertos en un solo lugar. Esta es nuestra situación. Esta es nuestra república de los actuales momentos. ¿Por qué nos sucede esto? Si hemos sido tradicionalmente gente pacífica, gente sin conflicto, claro, sin contar las revoluciones mexicanas y los demás, pero en tiempos pacíficos, como creemos que son los actuales, no nos habíamos visto así, Raúl. No, nunca. Y además, todo esto tiene en una suma de violencia en crecimiento constante, de presencia de cárteles del crimen organizado con una gran impunidad. Imagínese usted cuántas famosas carpetas de investigación por lo que encuentran en fosas comunes, más lo que se suma en los muertos del día, son cientos de carpetas que nunca se sabe si hay un detenido por tal o cual suceso. No se sabe si la ley está respondiendo a quienes la deben aplicar. Es evidente, y lo dice la gente todos los días, que nuestras autoridades han perdido la capacidad para someter, para controlar a los autores de tantos homicidios, porque son homicidios, asesinatos en cadena, repetimos, de todos los días, de todos los días. ¿Quiénes los cometen? Bueno, pues le echan la culpa a los cárteles, porque hoy, hay cárteles por toda la República. Eso es cierto. Pero, ¿qué otros factores inciden en esto? Yo digo que tiene que ver la desorganización de las autoridades policíacas y de vigilancia, principalmente porque ya fueron rebasadas, y rebasadas por mucho, por tanto delincuente que se ha desatado en la República, Raúl. Es cierto, como lo dices, Félix, sobre todo porque hay 400 municipios que no tienen policía municipal. Además de todo esto, ya se aprobó en la Cámara y en el Senado que la Guardia Nacional haga labores policíacas hasta el 2024, pero no alcanza. Y no alcanza, se lo digo, por lo que todos los días nos demuestran el número de muertos en bares, en emboscadas, etcétera. Se nos acaba el tiempo, pero dejamos en el aire este dato, el que dice Raúl, 400 muertos, 400 muertos se dice pronto, pero es un mundo de muertos, por ponerles un calificativo a tanta gente que es muerta, que es asesinada a mansalva en nuestra República y que no vemos la hora en que esto termine. Perdón, Raúl, adelante, ya nos vamos, estaremos con ustedes en la próxima. Vale. Que tengan muy buena noche.
Gracias. Buenas noches, gracias.